Los libros históricos. Los libros históricos cuentan la historia de Israel desde la muerte de Moisés en el año 1406 hasta el regreso de los últimos exiliados de Babilonia en el 432. Esta historia se divide en tres periodos distintos caracterizados por tres formas distintas de gobierno. Número 1. De 1406 a 1050, teocracia. Dios gobierna, según Josué, Jueces, Primera de Samuel. 2. De 1050 a 586, monarquía. Israel es gobernada por reyes. Primera de Samuel y Segunda de Reyes. Del 586 a 432, sometimiento a soberanos extranjeros, en exilio y en el mismo país, según Esdras, Nehemías y Esther. El segundo periodo se subdivide en dos. Número 1. Del 1050 a 931, el reino unificado de Saúl, David y Salomón. Número 2. De 931 a 536, el reino dividido. El reino del norte, cuyo linaje era de David, del 931 al 586. Jerusalén es tomada, deportación a Babilonia. Reino del norte, con las distintas dinastías, del 931 al 722. Caída de Samaria, deportación a Asiria. Estos libros no cuentan una historia completa. Los relatos han sido seleccionados para mostrarnos cómo Dios lleva a cabo su plan de amor para el bien de su pueblo. Josué. Título. El libro titulado el nombre de su héroe principal, Josué, que significa Yahvé salva. Un hombre que describe bien su carrera. Es el primer libro de los profetas anteriores, libros históricos en lo referente a su contenido, pero escritos desde un punto de vista profético, ya que interpretan los acontecimientos a la luz de lo que significan en la historia de la salvación. ¿Quién? Todos los escritos de los profetas anteriores son anónimos. La tradición judía atribuía este libro al mismo Josué. Eleazar es quien habría añadido el relato de la muerte de Josué y Fines, hijo de Eleazar, el de la muerte de su padre. Varios datos indican que Josué tuvo su papel en la redacción del libro, como en el capítulo 5, versículos del 1 al 6. El relato dice: nosotros, la vivacidad de los relatos de la conquista y de los detalles mencionados nos hacen pensar de un testigo ocular. Otras pruebas en cuanto a la antigüedad nos permiten situar la redacción antes de Salomón, antes de David. Los jebuseos están aún en Jerusalén. Véase capítulo 15, versículo 63. Y aún antes de Saúl, los gabaonitas aún viven. El capítulo 6, versículo 25, podría darnos a entender que Rabaá todavía vivía. Sidón es la ciudad fenicia más importante. Esta preponderancia la perdió en provecho de Tiro en el siglo VII. Los filisteos aún no constituyen una amenaza importante, pero a partir del 1200 sí, ni siquiera
se menciona entre los habitantes del país. Las ciudades cananeas todavía son designadas por su antiguo nombre. Todos estos detalles son prueba de una redacción casi contemporánea a los acontecimientos relatados. Los textos del capítulo 18 y del capítulo 24 nos presentan a Josué como si estuviera escribiendo partes del libro. No vemos ninguna razón para no atribuirle la redacción de la mayor parte del texto. Por otra parte, ciertos indicios prueban que hay añadidos o actualizaciones posteriores. La expresión hasta este día encontramos 14 veces. Indica que los acontecimientos tienen lugar en un pasado más lejano. Debir y Laquis fueron conquistadas después de la muerte de Josué. El libro de Jasher y otros documentos son posibles fuentes. Algunos acontecimientos parecen poder fecharse en la época de los jueces. Con toda seguridad podemos afirmar que no fue José quien redactó su propia muerte. Capítulo 24, versículo 29. Es de suponer que uno de los ancianos del pueblo que sobrevivió a Josué fue quien hizo la última revisión del texto, que en gran parte provenía de Josué y de otros testigos de los acontecimientos. En copias posteriores, quizá se hicieron actualizaciones suplementarias. Cuando transcurre bastante tiempo entre Josué capítulo 11 y capítulo 19. La conquista ha durado unos 6 años. Josué dirigió al pueblo de Dios durante un cuarto de siglo. El libro abarca aproximadamente 25 años a principios del siglo IV. ¿Qué? Josué explica lo que sigue al libro de Deuteronomio, del cual está cerca en cuanto a estilo y espíritu, hasta tal punto que algunos críticos han hablado de ligar este libro al Pentateuco. El tema es la conquista de la tierra prometida, no toda la conquista. Los relatos han sido seleccionados para ilustrar la intervención de Dios en favor de su pueblo. Los acontecimientos iniciales son más detallados que los siguientes. En el capítulo 21, del versículo 43 al 45, nos da a entender que tuvieron lugar otras batallas. Las tablas de Tel Elet Amarna, que están fechadas en la misma época, cuentan los mismos acontecimientos, pero vistos desde el punto de vista de los cananeos. Su contenido corresponde con el relato bíblico en lo que refiere a los nombres, la religión cananea y la anarquía política de los reinos palestinos. ¿Por qué? El propósito histórico del libro es contar a las generaciones futuras cómo el pueblo de Dios tomó posesión de la tierra prometida y cómo la repartió. Su propósito espiritual era el de subrayar la fidelidad de Dios hecha a la promesa a Abraham. Se había realizado a pesar de la infidelidad del pueblo, como ya ocurrió en el Éxodo. Dios peleó por los suyos, o mejor aún, al lado de los suyos, ya que aunque los dones eran gratuitos, deben conquistarse por medio de la fe. Después de la muerte de Josué, aún quedó gran parte del país
por conquistar. Dios quiere que su pueblo se apodere de toda la herencia que les ha reservado. Este es otro de los mensajes que este libro quiere transmitir. Pero, cuidado, no se confundan, no se nublen. Dios solo otorga la victoria a aquellos que le sirven exclusivamente